Roa, mi vicine. Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo en lengua muisca. Am, una vez más, bienvenidos a esta séptima charla sobre el pueblo muisca. Esta es la segunda parte de un tema que se denominó muiscas, alimentos y productos durante la época de la conquista y la colonia. Eh, bueno, para todos ustedes, para los que recién hasta ahora me están viendo y no me conocen, o para los que igual me conocen, pero es información que hay que precisar. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, yo soy lingüista de la Universidad Nacional, soy investigador del grupo de investigación Muiscubún, y me especializo y trabajo todo este tema que ustedes pues han venido siguiendo, que empiezan a conocer sobre el pueblo muisca, principalmente desde aspectos etnolingüísticos, etnográficos, antropológicos y todo lo relacionado y todo lo que está relacionado con el asunto de la lengua y la cultura. Es mi especialidad un poco también este tema también en cómo lo muisca, por ejemplo, puede percibirse en la actualidad, cómo todavía puede entenderse como algo que lucha, que resiste, que está presente dentro de nuestra vida cotidiana y cómo forma ser parte de cada uno de nosotros. Bueno, por parte de mi familia materna, nosotros todos tenemos un origen boyacense, de un pueblito que se llama Pachavita en Boyacá, y es desde este lugar y a través de la tradición de mi familia materna y también dentro de un proceso de autorreconocimiento que he llevado durante varios años, es donde he empezado también a cada vez más trabajar un autorreconocimiento por lo muisca, como descendiente de indígenas muiscas, principalmente por esa tradición que me aferra a estos lugares, que son el territorio de mi familia y pues donde se sustenta también un poco de lo que vengo a hablarles a continuación, que en parte no es algo desconectado desde la perspectiva de lo académico, sino también a lo largo de las charlas trato de involucrar una perspectiva personal de mi propia experiencia, de lo que he vivido con mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mis tíos, mis primos, mi hermano, mi papá, que también seguramente ustedes han vivido experiencias similares dentro de su autorreconocimiento como descendientes de muchas comunidades, porque puede que estén viendo personas de otros pueblos también, pero en este caso los muiscas y si no, de comunidades que no son necesariamente indígenas, sino afros, rom, criollas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué más les cuento de mí? Nada, pues esta es la séptima sesión. Entonces, pues voy a tener tres puntos en particular por los que vamos a trabajar el día de hoy, la noche de hoy, donde vamos a conversar también un poco. Entonces, el primero es recapitular un poquitico, así de forma muy breve, muy sucinta, qué pasó la sesión pasada, porque, bueno, ya pasó una semana, entonces, pues muchas cosas quedaron ahí en el tintero. Eh, y el segundo tema a trabajar, pues bueno, como tiene que ver con la charla, es el asunto de la alimentación muisca. En este caso es qué podemos decir de ella, qué podemos probar de ella, qué podemos percibir o encontrar de ella en todo este tema. Shoa, mi bichine, hola a todos los que se acaban de conectar, ¿cómo están? Me alegra mucho tenerlos por acá. Y un tercer punto es, vamos a sumergirnos, vamos a degustar un poquitico y también a nadar dentro de ese mundo que es, o que fue y seguramente será el mundo agrícola y pecuario. Entonces me siento como el profesor Yarumo, nos vamos al mundo del campo de los muiscas. Eh, entonces, desde estos tres temas es donde va a girar la charla del día de hoy. Espero que las anteriores charlas que ustedes hayan visto, sea por mi perfil en Facebook o por el canal de YouTube, les hayan sido muy útiles, les hayan gustado. Todo esto también hago la precisión antes de empezar, es que todas estas charlas tienen un trabajo previo de elaboración, así de rebuscar fuentes, conocimiento también, de soportar todo lo que se está diciendo. Y asimismo, siempre busco y siempre estoy trabajando en realizar un empalme desde la experiencia académica, la experiencia institucional, lo que nos ofrecen los documentos, las universidades, los colegios, o sea, todo lo que está relacionado con la educación tradicional, pero también ligo mucho de lo que digo y de lo que expreso en estas charlas, y ustedes creo que ya lo saben, desde lo experiencial, desde lo que yo he vivido, lo que he compartido investigando, trabajando con personas en el campo, en la ciudad, con compañeros muiscas de otros procesos, de otros cabildos, de otras comunidades. Entonces, digamos que al ir de la mano con estos dos temas, pues uno puede montar una propuesta mucho más interesante, mucho más integral, que no deje de lado la vida comunitaria, la vida cultural, pero que tampoco abandone el sustento o las fundamentaciones de lo que se está diciendo. Digamos que aunque mis charlas generalmente a veces van enfocadas a conocer nuestra historia,
es decir, la época de la conquista y de la colonia. Como ustedes se han dado cuenta a lo largo de muchas charlas y pasar en esta, es que gracias a entender nuestro pasado, entendernos desde hace siglos, entendernos desde hace mucho tiempo, podremos entender cómo es que lo muisca ha llegado de generación en generación, de año tras año, de siglo tras siglo, hasta nosotros mismos, hasta ustedes que me están viendo, hasta su mamá, su abuela, su bisabuela. Entonces, en parte es muy importante que cuando hablamos y cuando hablo de lo muisca en este tipo de charlas, me remonto a ese pasado tan necesario de comprender, de darle un poco más de luz, de cuestionarlo, de no darlo por sentado, porque nos va a explicar ese continuo hasta nuestra actualidad. Y esa actualidad es la de ahorita, lo inmediato, lo que podemos vivir, lo que podemos sentir. Es un camino mucho más integral, es un camino un poco más holístico para entenderlo muisca sin desconectarnos del pasado, sin quedarnos aislados en el presente, sino contemplando nuestra historia, que eso finalmente es lo que nos trae aquí el día de hoy. Entonces, bueno, en el tema de la sesión pasada, yo ya no sé si son sesiones o son charlas o no sé qué son, pero estos compartires igual son muy agradables. Por cierto, agradezco mucho a todos aquellos que han estado pendientes de todo esto, que han apoyado, han preguntado, han estado ahí dando comentarios, dudas, en fin, es valiosísimo su aporte y su colaboración en todos estos temas. Entonces, lo que se hizo la charla pasada, te repito una vez más, estábamos trabajando el tema de muiscas, alimentos y productos durante la colonia y durante la conquista y la colonia. Yo hablé de muchas cosas, ustedes lo saben. Hablé un poco en un principio de la delimitación del territorio muisca, principalmente porque hay que romper con esos mitos, con esas creencias infundadas o con esos estereotipos o arquetipos que se han construido alrededor de lo muisca, que hay muchos de ellos, luego los identificaremos, pero que en lo que está relacionado con el territorio es, por ejemplo, la construcción y la creencia de que el territorio muisca es un altiplano. Todo de aquí, desde Las Vegas de el Magdalena hasta por allá arriba en el páramo digo, en el nevado del Cocuy, que son tierras altas y planas, en el altiplano cundiboyacense. Pues resulta que no. Habíamos hablado y habíamos estudiado mucho el tema de que este territorio de la cordillera oriental no es homogéneo, es muy diverso, está lleno de cañones, ríos, desiertos, páramos, lagunas, pantanos, quebradas, vegas de ríos, en fin, o sea, es un territorio supremamente diverso, geográficamente hablando, ecológicamente hablando, biológicamente hablando, humanamente hablando. Entonces se ha construido, por ejemplo, el territorio muisca siempre desde una ficción. Y asimismo, que la cultura muisca es una sola, que no cambia, que no variaba en las regiones, que no variaba con el tiempo, que la lengua era una misma, o sea, que el territorio era lo mismo y la cultura era la misma y las creencias eran las mismas, y no. Básicamente, cada vez más a medida que investigamos sobre estos temas, nos damos cuenta que no podemos partir de esos supuestos de una homogeneidad. Hay muchos tipos de cómo era ser muisca hace siglos y aún hoy en día también los hay. Entonces, cuando hablaba del territorio muisca en la sesión pasada, delimitaba un poco esos pueblos con los que nosotros, nuestros antepasados y muchos de los que actualmente todavía lindan con nuestro territorio. Que sí, que aunque estemos en Cundinamarca y en Boyacá y en ciudades donde uno ya no sienta tanto lo indígena, entre comillas, eso no implica que no esté allí, que no podamos percibirlo a través de reformular nuestra realidad y de comprender que el territorio evolucionó, y asimismo nosotros. Entonces, bueno, digamos que había dicho la charla pasada que el territorio muisca, que comprendía parte del suroccidente de Cundinamarca y empezaba a subir por la cordillera hacia el centro de Cundinamarca, el noroccidente, el nororiente, llegaba a Boyacá y seguía derecho hasta la Sierra Nevada del Cocuy y tocaba partes de lo que hoy en día es el departamento de Santander. Pues el pueblo muisca, nuestros antepasados, entonces siempre voy a hablar en este caso del pasado, porque de ahí vamos a hacer esa línea del tiempo hasta ahora, eh, lindaban con muchos otros pueblos, sean pueblos chipchas, por ejemplo, como es probable que haya sido el pueblo guane o el pueblo sutagao, que hayan sido probablemente pueblos chipchas, aunque falta más investigación al respecto, pero también el pueblo muisca estaba rodeado por pueblos de otras etnias, por ejemplo, pueblos caribes, como el pueblo de los panches, de los pijaos, de los musocolimas, de los chitareros, de los agataes y otros pueblos que estaban siempre situados en esas fronteras, con los que había unas relaciones más allá que solamente ser vecinos. Entonces también habíamos hablado en la charla pasada de que muchos de estos pueblos, y al igual que, bueno, muchos de estos pueblos y los pueblos muiscas que estaban dentro de este territorio, sostenían unas relaciones de intercambios comerciales, culturales, lingüísticos,
de cantidad de cosas. Es decir, no eran pueblos que se permanecían quietos, que no se movían, que no se comunicaban, sino que formaban parte activa de las relaciones que tenían con sus vecinos y que construían comunidad todo el tiempo, discursos, prácticas y demás. Entonces, también se había hablado un poco del tema de que los intercambios que surgían con otros pueblos, entonces, por ejemplo, los mercados, digamos, de coca, de algodón o de productos de tierra caliente, por ejemplo, en Santander, en la tierra del cacique Sorocotá, que lo habíamos hablado la sesión pasada, estos mercados incluían, por ejemplo, variedad de productos que no se encontraban en otras regiones de territorio muisca. Mercados, por ejemplo, indígenas, que hay evidencia que lo sustenta, por ejemplo, en Neiva, donde llegaban muchos pueblos, muchas otras comunidades, incorporaban productos de otras tierras, de otros climas, de una variedad impresionante, ¿sí? Entonces allí se encontraban lo que les digo, muiscas, se pueden encontrar pantágoras, se pueden encontrar pijaos, se pueden encontrar yalcones, o sea, todo el tiempo era una confluencia de pueblos, de culturas, de formas de vida muy interesantes y muy ricas. Y eso es algo como que a veces ha hecho la institucionalidad, pero también un poco cómo planteamos el conocimiento académico o el discursivo al hablar de estas cosas, y es que a veces parece muy gris hablar del pasado, pero es algo muy rico también, es algo muy vivo, es como si tuviéramos la oportunidad de viajar en el tiempo y de sorprendernos de lo que podemos encontrar allí. Claro, obviamente cosas muy fuertes y otras muy interesantes, pero lo interesante de sumergirse en este tipo de conocimientos es el poder viajar, imaginar. Entonces, bueno, el hecho de que el pueblo muisca tuviera y sostuviera contactos con otros pueblos extranjeros, es decir, fuera de sus fronteras, y que asimismo también tuviera mercados internos. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, de que pueblos como Tunja, Sogamoso, Duitama, Garagoa, por ejemplo, Funza, Suba y otros pueblos de la sabana o del altiplano cundiboyacense, pero también de los valles interandinos y de otras regiones, tenían unos intercambios comerciales internos y asimismo pues hacia otros pueblos. Entonces, ¿por qué surgía esto también? Porque al ser diverso el territorio muisca, dentro de las mismas fronteras geográficas y bueno, en otras razones que ya les había dicho antes, se daba la posibilidad de que muchos productos, por ejemplo, pudieran adquirirse en esos territorios tan diversos, en esos territorios tan diferentes y tan amplios. Entonces, eso permitía, por ejemplo, que pudieras tú en un mercado en un mercado dentro del territorio muisca, ver productos de tierra caliente, como por ejemplo el algodón, la coca, la yuca, ver la racacha, por ejemplo, ¿qué otros productos? Bueno, también, por ejemplo, las chuguas o las rubas, aunque esos son un poco más de clima templados fríos, podías verlos, digamos, en los mercados y sabías que venían de tierras calientes, pero asimismo podías ver productos que solo eran de tierras frías. Entonces los tubérculos, la quinoa, el amaranto, la sal, por ejemplo, mantas, ollas, canastos, productos que venían de lugares muy diferentes geográfica y culturalmente hablando, pero que confluían en esos mercados, en esas dinámicas de intercambio, en esos trueques también, hablamos un poco de eso, y de cómo también en el intercambio de productos que un pueblo necesitaba del otro, se construían esas relaciones comerciales, no siempre basadas en el intercambio monetario, sino de lo que tú necesitas, perfecto, yo te lo ofrezco. Entonces, esta diversidad de productos que, por ejemplo, nosotros encontramos dentro del territorio muisca y también fuera de él, en esos mercados externos. O sea, imagínense un mercado, hagan de cuenta los mercados de la actualidad en los pueblos, por ejemplo, que a veces están llenos de vida, huyentes por todos lados, abuelos, mujeres, hombres, niños, de todo, ensombrerados, enruanados, alpargatados, descalzos también, cargando bultos de todo, o sea, un desorden, una bulla, un movimiento total, imagínenselo hace unos 300, 400, 500 años. Personas de muchas lenguas, de muchas culturas diferentes, intercambiando productos, animales, minerales, plantas, medicinas. Es una vaina muy interesante y sobre todo también nos lleva a entender, bueno, cómo se ha construido lo muisca, ¿no? Cómo se nos ha vendido, por ejemplo, el discurso de que lo muisca, por ejemplo, a veces dentro de la escuela no se profundiza lo suficiente en entender este tipo de cosas, pero existe, está documentado, es mucho más diverso de lo que parece. Entonces, al haber esa diversidad de productos y demás que les había dicho, también se había hablado en la sesión pasada de el concepto de la microverticalidad. Resulta que el concepto de la microverticalidad, ahí como para no ponerme tan ñoño, es un concepto que surge en los años 50, 60 más o menos, es decir, el siglo pasado, con un investigador llamado John Murray.
John Murra hizo un trabajo investigando sobre las sociedades incas precolombinas, en este caso, o las sociedades incaicas o preincaicas en el Perú, donde él se daba cuenta que en un territorio muy corto, o sea, imaginémoslo horizontalmente hablando, en un territorio muy corto, o sea, esto más o menos, para los pueblos, por ejemplo, del Perú, aunque no tenían acceso, digamos, a un territorio muy amplio, muy ancho, digamos que existía la posibilidad de haber una variación geográfica con diferentes tipos de pisos térmicos, ¿sí? En un plano vertical. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo Muisca, por ejemplo, muchos cacicazgos estaban establecidos, por ejemplo, en tierras frías, imaginemos Bogotá en un altiplano, pero políticamente hablando del cacicazgo de Bogotá incluía, por ejemplo, a los pueblos del otro lado de la montaña, del otro lado del páramo, que son pueblos que, por ejemplo, están en un plano vertical, territorios que en un plano vertical, es decir, valles, con unos pisos térmicos totalmente diferentes a allá arriba, que es el cacicazgo de Bogotá, o por ejemplo Bogotá. Entonces, la microverticalidad es ese concepto en el que una comunidad o un territorio o un pueblo tiene la posibilidad de abarcar un territorio que le permite acceder a pisos térmicos supremamente variables, no tanto en términos de un eje horizontal, sino uno vertical, y eso hace que tú, por ejemplo, puedas cultivar allá arriba, en la punta de la montaña, en la parte más alta del valle, o incluso fuera del valle, papas, nabos, cubios, todos los productos de tierra fría. E incluso, por ejemplo, hay documentación que nos habla de que los muiscas, por ejemplo, iban a los páramos a veces a traer medicinas, a hacer incursiones, pues, por ejemplo, traer hojas de frailejones, que se usaban, por ejemplo, para cocinar o para hacer casas, los troncos, por ejemplo, las hojas se usaban para hacer almohadas o se usaban para proteger los cultivos. Entonces, bueno, digamos que podías ir muy arriba a adquirir esos productos de allá en el páramo, pero también en una jornada, en un espacio de tiempo muy corto, podías bajar a la vega del río a cosechar, por ejemplo, caña de azúcar o a cultivar maíz, que el maíz cuando está en climas cálidos se da por más de una cosecha, tiene una cosecha mucho más grande, mientras que en climas fríos el tiempo de cosecha es mucho más largo. Entonces, en los climas templados tienes una variedad de productos que no encuentras allá arriba, entonces en ese fluir constante de productos, de alimentos, de varios pisos térmicos eh, que estaban presentes dentro del territorio muisca, pues imaginémonos un fluir de productos muy diversos, ¿sí? Y la necesidad también que tenían los jefes políticos, los sipas o los saques, los turbas o los sipcuas, que es como se llamarían a las autoridades políticas muiscas, bueno, los españoles llamaron capitanes o les llamaron mayores, por ejemplo, tenían obviamente un poder muy importante en someter o tener para sí mismos regiones que correspondían a los climas calientes. Entonces era importante que los cacicazgos no crecieran, digamos, en dinámicas territoriales verticales, digo horizontales, sino verticales, es decir, que tuvieran acceso, por ejemplo, muchos pueblos o muchos cacicazgos de tierra fría a los valles interandinos. ¿Por qué? Porque permitía un intercambio de muchas cosas. Ahora bien, eso lo hablamos también un poco en la clase pasada, en la charla pasada, y bueno, en esa medida también les hablé un poco como de qué productos, por ejemplo, se intercambiaban dentro de los mercados, se movían en estas dinámicas de intercambios comerciales internos y externos también. Entonces había productos manufacturados como las ollas, los canastos, las mantas, los tejidos, las armas, por ejemplo, pero también productos o materias primas como la sal, el oro, el cobre, el carbón, las esmeraldas, las papas, las yucas, o sea, infinidad de productos. Entonces también esto se habló un poco, cuáles crecían en diversos climas, pero vamos a profundizar un poco más de ello ahorita. Entonces, un poco para explicarles el tema de la microverticalidad, les voy a traer una cita de un libro que se llama Muisca, Memoria y Presencia. Es un libro muy bonito, miren, no sé si lo pueden ver acá. Es este libro. Este libro tiene un artículo muy interesante que también me ha ayudado un poco a elaborar la sesión y la charla del día de hoy, que es Agricultores y Ganaderos Indígenas en el Altiplano Cundiboyacense, a siglos XVI y XVIII. Entonces, digamos que Catherine Mora, ella plantea como todo este escenario tan interesante del mundo agrícola, campesino, porque campesino obviamente es un término socioeconómico, no étnico, entonces, pues podemos decir que había muiscas étnicos con un rol, digamos, socioeconómico de campesinos, de trabajar la tierra, de usufructar de ella o de los animales. Entonces, Catherine nos plantea este escenario de analizar un poco la ruralidad dentro de lo muisca, esa capacidad de poder
tener muchos bienes, productos, intercambios comerciales, el trabajo de la tierra, las relaciones ligadas a ello. Y cuando ella habla de la microverticalidad, eh, nos habla de una cita, de unas visitas. Las visitas eran procedimientos judiciales, legales, de rutina, que hacían los funcionarios españoles o la corona española a los cacicazgos, a los resguardos indígenas o a los pueblos de indios para mirar qué estaba pasando, para, por ejemplo, tener, por ejemplo, informes de producción, de comportamiento de los indios, número de evangelizados y demás. Entonces, en unas visitas, un funcionario escribe lo siguiente: bueno, entre los registros documentales que permiten identificar la explotación agrícola vertical, la microverticalidad, cabe citar un testimonio del siglo XVI en el cual se afirma que los indios de este pueblo de Bogotá, entendamos Bogotá como lo que hoy en día es Funza, no como Santa Fe de Bogotá, o sea, la ciudad que pegada a los cerros, algunos de ellos de todas las capitanías tienen tierras y labranzas, huertas y árboles frutales en el Valle de Tena. Tena, pues para quienes lo conocen, queda bajando por Mesitas del Colegio, Cachipá, y bueno, es un lugar templado. Que es templado, en que están amparados por las visitas pasadas de que sacan, estoy leyendo en español antiguo, están amparados, de la que sacan tienen su principal granjería, así de las frutas como el maíz que allí cogen por no tener riesgo de hielos, heladas. Se ayudan y se valen del maíz del Valle de Tena, que allá no se hiela, y se dan 2 cosechas cada año, y cogen mucho maíz que llaman tibamen, que los estiman mucho los indios para su sustento. Entonces, bueno, digamos que siempre en estos temas de las visitas y documentos coloniales se habla de eso, de ese territorio tan diverso y de cómo, por ejemplo, lo muisca ahora se nos dibuja de una manera mucho más interesante. Dinámicas que también lo había dicho la sesión pasada, todavía existen en la actualidad. La microverticalidad todavía se puede evidenciar en el trabajo de los campesinos cundiboyacenses y seguramente de otras regiones aledañas, porque el hecho de tener diversos terrenos o predios en varios pisos térmicos, que arriba, por ejemplo, yo tengo la papita y tengo, por ejemplo, las rúas y tengo los cubios, pero cuando bajo al lado del río tengo plátano, caña de azúcar y arracachas. Esas prácticas todavía se pueden encontrar en las zonas rurales y permiten evidenciar seguramente que la relación de microverticalidad no se perdió, no se eliminó, y fue difícil de erradicarla con la conquista y con la colonia y con todos los procesos políticos, sociales o culturales que se dieron. Entonces, lo muisca, por ejemplo, de eso que les estoy leyendo, todavía existe en la actualidad y podemos verlo, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de ir al campo, si tenemos familias en el campo y vemos que esas dinámicas de la microverticalidad todavía se conservan. Estamos también ante un ejemplo de cómo lo muisca puede sobrevivir en las prácticas agropecuarias y está muy vivo, de hecho, en el campo. En lo muisca está muy vivo más en el campo que en la misma ciudad. Sin embargo, bueno, también hay muchos procesos muy fuertes dándose aquí de escenarios urbanos donde en un momento previo eran escenarios rurales consumidos por la ciudad. Entonces, bien, eh, también la microverticalidad fue algo que se dio en muchos otros pueblos, como por ejemplo, y se da en el pueblo Aruaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta, o los Cancoamos, o los Cogis, o los Huihuas. La microverticalidad se da y son unas dinámicas muy bonitas porque también se construyen lugares habitacionales en cada piso térmico para quedarse allí un tiempo, ir después a otro a cosechar y estar en un constante movimiento. Y los pueblos chipchas, como por ejemplo el Ugua también, el pueblo Ugua en la Sierra Nevada del Cocuy, en el Casanare, en el norte de Santander y Santander, tiene unas dinámicas muy interesantes y muy bonitas al respecto. Entonces, bueno, ya cuando llegamos a ese segundo punto de la alimentación muisca, no lo imaginemos como algo tan remoto. De hecho, la alimentación muisca es más, tiene un reflejo tan fuerte y tan grande en la actualidad como no lo imaginamos. Porque, bueno, denme un momentito, estoy aquí cuadrando unas cosas. Ya. Porque aunque obviamente han pasado muchos años, aunque ha pasado muchos siglos desde la llegada de los españoles y los europeos a este continente y todos los procesos de invasión, saqueo, sometimiento e intercambios que se han dado al respecto, la tradición que vive dentro de lo gastronómico, dentro de lo agropecuario, dentro de lo cultural, dentro de lo lingüístico de muchos pueblos indígenas, ha llegado hasta nosotros todavía y podemos percibirlo y podemos sentirlo. Entonces las dinámicas del mundo alimenticio gastronómico de lo muisca nos tocan la puerta en estos momentos, en la actualidad, siguen vivos, porque resistieron, porque se mestizaron, porque se intercambiaron, porque negociaron muchas dinámicas con todo esto que llegó desde otro mundo. Y cuando hablamos de los alimentos muiscas, por ejemplo,
Las fuentes que uno a veces siempre consulta sobre estos temas o sobre este tema en particular son muchas. Entonces podemos ir desde a las visitas de funcionarios reales de la corona. Entonces eso está, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de las Indias, en Sevilla. Y también podemos encontrar eso, bueno, en las crónicas de los conquistadores o también de los misioneros, de los curas del siglo XVI, donde ellos cuentan un poco cómo eran esas prácticas gastronómicas de los muiscas. Ya había dicho en anteriores charlas que hay que tener mucho cuidado con coger y tomar al pie de la letra y creer al pie de la letra lo que decían los cronistas, porque pues su información está muy viciada y siempre se habla de ella casi después de tiempo, o sea, no vivieron los hechos que describen. Y también, por ejemplo, podemos sentir el tema de la alimentación muisca y podemos cotejarlo y visibilizarlo muy fuerte en los diccionarios, curiosamente, de la lengua muisca o en los diccionarios, en el diccionario de la lengua muisca de Bogotá, del Valle de Bogotá. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes acceden a ese diccionario, que de hecho lo voy a poner aquí para que puedan consultarlo mientras estoy aquí hablándoles. Un momentito, ya. Entonces, en ese diccionario, por ejemplo, ustedes buscan la palabra maíz, papa, cubio, mazamorra, algodón, coca, borrachero, y encuentran la palabra con la que en lengua se le llamaba a este alimento. Entonces tenemos la oportunidad de que gracias a esos sacerdotes que en algún momento documentaron la lengua en el siglo XVI y XVII, se documentó porque se hizo un proceso de investigación, de entrevista, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice eso? Se documentó también en nuestra propia lengua, en nuestra lengua nativa, que es el muiscún, los nombres de las plantas, de los alimentos, de las prácticas. Es decir, estos diccionarios no deben entenderse desde una perspectiva como muy aburrida y como, ay, qué jartera aprender lenguas ni nada de esto, sino nos muestran y nos permiten acceder a una realidad, a una forma de ver el mundo, una cosmogonía a través de la lengua. Entonces, el diccionario de lengua muisca nos permite también acceder un poco a esas dietas de los muiscas, a esos alimentos, que obviamente pues corresponden al muisca de la variedad de Bogotá, pero es probable que las prácticas alimenticias hubiesen sido semejantes, obviamente con variaciones del sur hacia el norte. También pues trabajos de investigadores duchos en el tema, como por ejemplo la profesora Ana María Groth, el profesor Jorge Gamboa, Eduardo Londoño, Carl Langabeck, Catherine Mora, por ejemplo, que era la investigadora que les decía ahorita en esa cita que leí. Ellos también han hecho unos trabajos muy interesantes al respecto sobre el tema de la alimentación, los productos, los bienes, los mercados, en fin. Entonces, lo curioso es que cuando nos acercamos un poco al tema de la alimentación de los muiscas, los documentos muchas veces nos dicen que los indios, por ejemplo, consumían tubérculos. Entonces, a veces quienes escribían sobre este tipo de informaciones, escribían, usaban la palabra en castellano, en español, para denominarle ese producto. Entonces, por ejemplo, a las papas les llamaban turmas o las turmas de la tierra, pero también a veces el cronista escribía, estos indios llaman a las turmas yomas, yomas o yoma o yome en lengua muisca significa papa. Entonces, esos relatos de los cronistas o las visitas o estos documentos que cité anteriormente, por ejemplo, nos hablaban de que la alimentación de los muiscas estaba basada en el consumo de tubérculos. Entonces, también imaginémonos un paisaje agrícola, agropecuario, o sea, un trabajo de la tierra muy grande y muy intenso, que de hecho no es tan difícil imaginarlo cuando Colombia hace unos 50 años o un poco menos era un país de una tradición rural y campesina muy grande, y los procesos de migración a las ciudades han dañado y han limitado todo esto. Entonces, bien, decían, por ejemplo, que los indígenas se dedicaban a un trabajo, por ejemplo, de cultivar la tierra. Entonces encontramos una dieta basada, por ejemplo, en tubérculos. Entonces hablan, por ejemplo, de las papas, hablan, por ejemplo, de los cubios. Cubios es una palabra de la lengua muisca, se encuentra en el epítome del Nuevo Reino de Granada, lo cita allí el escritor anónimo. Los chuguas también, o las rúas, que son estas papitas que acompañan al cocido cundi boyacense. También nos hablan, por ejemplo, que los muiscas, y lo sabemos por el diccionario de la lengua muisca, consumían o tenían una dieta también muy relacionada con sopas, mazamorras, principalmente con sopas y con mazamorras. Entonces, no es algo muy distante a la realidad que ahora tenemos, por ejemplo, en estos territorios como los cuchucos, los ajiacos, las sopas de jute, las mazamorras con hojas de chizacao, con hojas de chisgua. Es decir, en esa época, imaginémonos entonces una dieta basada en productos de tubérculos, de mazamorras,
hechas con maíz muchas veces, pero también con otros productos como por ejemplo los frijoles. Los frijoles también son un alimento de origen americano. Eh, También, por ejemplo, encontrábamos que los españoles nos hablan de una dieta en la que podemos encontrar, eh, bueno, lo que ellos le llamaron el pan o bollos también, que son básicamente los envueltos de maíz pelado, los envueltos de mazorca, hechos no solamente a base de maíz, sino también de frijoles, también de, bueno, ya después cuando llegó la colonia, con habas, con trigo, con otro tipo de cereales o con otro tipo de leguminosas, pero imaginémonos eso, que por ejemplo lo que los españoles, de hecho en lengua muisca, bollo o pan, o como lo que se le diría al envuelto, se escribe bun o fun, que es como la palabrita que estoy poniendo aquí. Entonces es muy curioso porque es probable que sea la misma versión de los envueltos de maíz pelado de mazorca que conocemos por nuestra familia, por nuestra mamá, por nuestra abuela, que hemos comido, que nos encanta tanto. Claro, con unos cambios muy diferentes a los ingredientes que tal vez tienen en la actualidad, como el queso o el bocadillo, pero siguen estando envueltos en los ameros o en las acuas del maíz, en las hojas del maíz. Se sigue haciendo a base de maíz. Se le pueden incorporar otro tipo de productos. Entonces es interesante saber cómo, por ejemplo, en lengua muisca había bollos de frijol, había bollos de maíz, había bollos de trigo. Entonces, esta dieta no dista mucho de la actual, de la contemporánea o la de nuestros padres, de nuestros abuelos. Una dieta que también está cayendo en un proceso de olvido muy grande y de cierta aversión, porque pues bueno, muchos no les gustan que los cubios o el cocido, no les gustan las rubas, no les gustan los baluyes, pero digamos que, por ejemplo, pues es una dieta que nos liga y nos une a nuestros antepasados y que ha llegado a nosotros y que, bueno, esto nos da la función también de transmitir estos conocimientos. Se habla, por ejemplo, también de que la dieta que han tenido o que tenían los muiscas en esta época, entonces se habla no solamente en la conquista, sino en la colonia, que los indios, por ejemplo, sustentaban también sus bebidas con la famosa chicha, la fapcua. En lengua muisca chicha se dice fapcua, y siempre ha sido una bebida que ha acompañado, yo creo que cada vez que uno se toma una tutumada de chicha, se está conectando, cuando caes hincho de la borrachera al suelo, creo que en algún momento te conectas con un enguayabado con un ebrio del siglo XVI y de ahí para atrás. Es una bebida que no ha sufrido casi cambio alguno desde que se empezó a hacer hace siglos en estas tierras hasta la actualidad. La chicha, por ejemplo, la hablan mucho los españoles en las gramáticas, en las visitas, en los documentos formales o diplomáticos, porque ha estado presente en ceremonias religiosas, en biojotes, que esa es otra charla que vamos a tener después, que son unas ceremonias religiosas muy particulares y muy importantes, en ceremonias como los nacimientos, los entierros, en fiestas también. Entonces, esta bebida ha estado muy presente dentro de la alimentación porque también es un alimento, también es una medicina de los muiscas. Por ejemplo, aquí hablan de la sopa con hojas de rebancá. Entonces, imagínense, por ejemplo, el consumo de las hojas o de hojas de huerto, de matas de huerta en los alimentos o en las sopas es algo que también nos queda dentro de las sopas y dentro de las mazamorras que forman parte de la dieta cundiboyacense. Está muy marcado todavía allí y podemos encontrarlo en ese correlato que está de los documentos coloniales o en el diccionario. Entonces es muy interesante cómo las dietas no han cambiado demasiado y incluyen obviamente algunos alimentos diferentes, pero en esencia podemos encontrar un hilo ahí conductor muy chévere. Entonces, por ejemplo, ya retomando el tema de la chicha ha sido una de las bebidas que más han descrito los españoles para nuestro pueblo en tiempo pasado y también en el presente, que forma parte ahora de las ceremonias de los cabildos, de las comunidades no reconocidas, de las fiestas en el campo, de los nacimientos, de los bazares, de los despechos, de una cantidad de escenarios de la vida cotidiana. Entonces, los españoles también, por ejemplo, hablaban en las crónicas, también se sabe en los documentos que les dije, de que los muiscas, por ejemplo, consumían animales. Obviamente hay que entender que, bueno, acá no había gallinas, no había pollitos, no había cabras, no había camellos, no había nada de mucha de la fauna que ahora existe, por ejemplo, en Colombia. Mucha de ella es introducida. Los caballos no estaban tampoco los chivos, no estaban muchos alimentos que hoy en día damos por sentados, pero hablaban de que, por ejemplo, los muiscas consumían alimentos como los cuyes o los conejillos de India, eh, que en lengua muisca se diría fucuy, es como se le diría el conejillo de Indias, eran, por ejemplo, se habían sido medianamente domesticados y se consumían, eran parte de la dieta de los pueblos muiscas, y
curiosamente desaparecieron dentro del sistema alimenticio. Bueno, habría que saber por qué, las razones también. Igual imaginemos un choque cultural enorme entre la conquista y la colonia, de dos mundos, de muchas realidades, negociando prácticas y otras acabándose, otras manteniéndose y luchando. Entonces, los cuyes, por ejemplo, eh, forman parte también de esa dieta, digamos, de los muiscas. De hecho, hay una cita de Fernando González de Oviedo. Fernández González de Oviedo es un cronista que, bueno, el título del texto de él es Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él tiene una cita en la que dice: tienen muchos venados y un género de animales que quieren parecer conejos, y en la costa de la mar los llaman guajes, y en el Nuevo Reino, es decir, las tierras frías de estos territorios, valga la redundancia, le llaman fico. Es probable que esté relacionado con fuku. Habría que ver, bueno, si se entendió bien, de que haya infinidad, pero donde mejor los conocen se dicen coríes o curíes. Entonces, muchos españoles, muchos cronistas o muchas personas documentaron los alimentos de nuestros antepasados, cómo se les llamaba. Entonces es muy interesante ver que también, por ejemplo, la dieta de los muiscas incluía animales como los venados. Los venados en estas tierras eran animales, y todavía son animales, que desgraciadamente están llevados al borde de la extinción por la cacería, por el desconocimiento de sus ecosistemas y muchas cosas. Eran animales muy importantes porque no todo el mundo podía comer venado. Entonces hay mucho documento al respecto que habla de que los caciques o personas de altos rangos solamente podían comer venado, o algunas personas podían hacerlo con el permiso del cacique en días muy particulares. Entonces los venados, por ejemplo, se consumían y se cazaban. Entonces imaginemos incursiones de ir a cazar a un páramo o bajar aquí a la sabana de hace unos 200, 300 años a cazar venados. También, por ejemplo, aparte de los venados y de los curíes dentro de la dieta de nuestros antepasados, porque no estoy muy seguro que en la actualidad se consuma venado, aparte que sería ilegal de hecho, y pues no sería nada bueno con la conservación de una especie tan importante y con un trasfondo tan sagrado y tan importante culturalmente como es el venado. Pero en esa época se hacía. Y otro escenario muy interesante dentro de la alimentación de los muiscas es que se ha documentado, por ejemplo, que dado que el pueblo muisca, antes, ahora y seguramente en tiempo futuro, siempre hemos estado relacionados con el agua, como una cultura anfibia, con una cultura ligada siempre al agua, incluso en nuestros mitos de creación. El pueblo muisca, muchos pueblos, cacicazgos, muchas comunidades se asentaban generalmente cerca de quebradas, ríos, lagunas, pantanos, y la labor de la pesquería era muy importante. Entonces, por ejemplo, se pescaban peces como la guapucha es un muisquismo, es una palabra de la lengua muisca. Se pescaba un pez que hoy en día le llamamos pez capitán, pero que en lengua muisca, a ver si lo encuentro, sí, que en lengua muisca se hubiera dicho guamujica, o bueno, sería la pronunciación, no estoy muy seguro, pero guamujica es como se le llamaría al pez capitán. Y asimismo otro pez que, por ejemplo, se conocía mucho en el área del lago de Tota, que era el pez graso de Tota, que es un pez que ya está extinto, se llevó al borde de la extinción por eh, el uso de y la introducción de especies foráneas a estos ecosistemas. Entonces, el tema de la pesca todavía estuvo muy presente dentro de la sociedad muisca de hace siglos. Todavía en la colonia y hasta hace unos 100 años, por ejemplo, siguió formando parte de la alimentación de muchos pueblos y de muchas comunidades campesinas de origen indígena o mestizo de estos territorios. Por ejemplo, en el pueblo de Funza, que queda aquí cerquita de Bogotá, era un pueblo que tenía una tradición pesquera muy importante, y de hecho un apodo con el que se les llama a los funzanos o los funceños es el de guapucheros. Bueno, uno se imaginaría hoy en día el pueblo de Funza al lado de un río tan negro y básicamente destruido y dañado como lo que es el río Bogotá. ¿Cómo podría, por ejemplo, imaginarse la pesquería en esos ecosistemas? En los lagos o en las lagunas o en las chucuas, en los pantanos de Suba, la pesquería también fue muy importante. Entonces, el tema de la alimentación con especies acuáticas siempre ha sido también una constante dentro del pueblo muisca, solamente que no se ha documentado mucho al respecto, y estas prácticas fueron desapareciendo en la medida en que el mismo hombre también empezó a destruir los ecosistemas, a dañarlos, a intervenirlos, al punto que, por ejemplo, el pez capitán o el pez graso del lago de Tota, por ejemplo, el pez graso está extinto, el pez capitán está al borde de la extinción, es una especie
en peligro y son endémicas de los ecosistemas lacustres. El caso. Bueno, me hacen alguna pregunta. ¿Qué relación tienen los animales con los nombres de los caciques en Mixcubún? Bueno, no conozco casos muy particulares sobre este tema, entonces no podría hablar al respecto. Eh, de hecho, el tema de la antroponimia, que es el nombre el nombre de las personas o apellidos de las personas en lengua muisca, es un tema todavía muy peludo y muy complicado de trabajar porque esos apellidos o nombres cambiaron en la forma de escritura y de pronunciación durante siglos al punto de tener versiones totalmente alejadas de lo que fueron hace siglos. Entonces es complicado. Yo la verdad no he visto nombres de caciques en lengua muisca, en lengua muisca que involucren nombres de animales, entonces no estaría muy seguro todavía, no puedo ofrecer una respuesta concreta. Pero pues imaginemos que también posiblemente muchos sistemas de nomenclatura, de nombres, de antropónimos, incorporaban seguramente habilidades, propiedades, parecidos, semejanzas de esas especies o de esos seres a personas, es decir, cualidades animales que se incorporaban dentro de una cualidad física o humana. Es muy común que eso sucede y también en los nombres de otros pueblos o de otras comunidades. Entonces es probable que en muchos nombres de caciques, por ejemplo, de indígenas, de muiscas de estos territorios, si hubieran nombres de animales, bueno, ¿qué relación hay allí? ¿Habría alguna semejanza, alguna particularidad? Eso es lo que podría decir al respecto. El caso es que, bueno, todo ese panorama que les estaba planteando de la dieta, de la alimentación, desde los peces hasta las chuguas, desde los cubios hasta los envueltos de maíz pelado, formaron parte del acervo. eh, ah, bueno, ya respondo esa pregunta, Jason. Formaron parte de ese acervo gastronómico y alimenticio de nuestros antepasados. Se siguió todavía incorporando, transmitiendo y comiendo a través de los siglos y los años siguientes, al punto de que hoy en día encontramos versiones, por ejemplo, modificadas, obviamente, y cambiadas, pero con una línea de fondo muy interesante de esos alimentos de hace siglos, como por ejemplo los ajiacos, por ejemplo los cuchucos, por ejemplo las changuas, que estos tres nombres probablemente, no estoy muy seguro del ajiaco, pero son de origen muisca. Entonces uno diría, bueno, ¿qué elementos de la preparación culinaria tienen relación, digamos, con ese mundo prehispánico, con ese mundo indígena? Claro, empezamos a separar lo que vino de Europa, lo que es de este continente, y encontramos muchas particularidades y muchas cosas chéveres. Los cocidos todavía se conservan, las chichas, las bebidas artesanales, la preparación, por ejemplo, de postres o de alimentos, de dulces, de envueltos, todavía tiene muchos elementos de origen indígena que se incorporan en su preparación. El caso es que, bueno, una vez pasando como a un segundo plano del tema de los alimentos, digamos que estos alimentos se cultivaban y se generaban en algunos espacios, ¿sí? ¿Dónde se sembraban? ¿Cómo se sembraban? O sea, ¿cómo era la tradición de preparar, cuidar o, en este caso, de cosechar los alimentos dentro del panorama campesino muisca? Entonces, digamos que, bueno, dentro de la investigación que les decía de Catherine Mora, ella planteaba, por ejemplo, que para los muiscas, por lo menos de lo que se tiene conocimiento de la sabana de Bogotá, el altiplano cundiboyacense, lo que es el área de Bogotá, y el valle de Saquenzipa, que es lo que sería hoy Ráquira, Villa de Leyva y otros pueblos cercanos, es que existían dos tipos, por ejemplo, de formas de organizar los cultivos. Entonces, encontrábamos el sistema y las dinámicas de las huertas, que todavía existe y todavía pues uno lo puede percibir dentro de la ruralidad y la urbanidad en estos territorios, y que las huertas permitían acceder a unos determinados alimentos, a unos determinados bienes, a unos determinados productos, que por ejemplo son plantas medicinales, son plantas de frutos pequeños, arbustos, que son más bien de consumo de la casa. Entonces, por ejemplo, huertas hoy en día que, por ejemplo, tienen la uchuvita, la curuba, tienen, por ejemplo, la papayuela, tienen que la mata de salvia, el cidrón, la albahaca. En esa época, obviamente, en hace siglos, incluía pues esas plantas en particular que para aquella época pues eran propias o oriundas de estos territorios. Entonces, ya muchas plantas, por ejemplo, aromáticas o medicinales o frutos o alimentos que hoy en día damos por sentados en nuestra alimentación,
como por ejemplo los duraznos, el tabaco, digo, los duraznos, las ciruelas, las manzanas, las uvas, pues tienen un origen europeo que se vinieron a implantar dentro de las sociedades indígenas de la colonia y de la conquista y que formaron unos híbridos, por ejemplo, gastronómicos, agropecuarios, alimenticios muy interesantes. Y los alimentos de origen indígena se siguieron conservando, algunos cayeron en desuso por razones que no sé al respecto muy bien, como por ejemplo la quinoa o el amaranto. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, y la otra forma o la otra estrategia en la que se organizaban los cultivos, y todavía incluso pasa en la actualidad, lo sentimos en nuestras familias, en nuestros territorios, en lo que todo el tiempo nos late como muisca en los pueblos indígenas, son el sistema de las labranzas. Entonces ya son campos de cultivo mucho más grandes, organizados, que tienen ya, digamos, la posibilidad de especializarse en un tipo de producto para sembrar. Entonces un lote completo sembrado de maíz, no lleno de muchas pequeñas cositas de plantas, sino ya especializado en un tipo de producto que generaba unos excedentes, que generaba unos productos de sobra que podían intercambiarse en los mercados o se tributaban a los caciques. No hay que olvidar que a los caciques, a los altos mandos, digamos, de la sociedad muisca, de las sociedades muiscas, a los capitanes, a los mayores y de ahí para arriba, que era un sistema jerárquico muy importante, muy complejo, se les tributaba con alimentos de la tierra, con productos, con mantas, con cosas manufacturadas. Y cuando se descabezó ese sistema jerárquico, cuando llegaron los españoles y se estableció la colonia, estos caciques o estos mayores o estos príncipes, como también los españoles llamaban a las autoridades indígenas, fueron reemplazados, algunos cacicazgos se mantuvieron, pero se les bajó de rango y fueron reemplazados con los encomenderos. Entonces se seguía tributando al encomendero con estos mismos bienes y productos que antes y se incorporaban elementos del mundo occidental. Entonces, estas labranzas, por ejemplo, eh, eran muy diferentes o no necesariamente a las que conocemos en la actualidad. No siempre eran monocultivos. De hecho, para muchos pueblos indígenas americanos, el tema del monocultivo casi no se trabaja porque existe otro tema que es el cultivo heterogéneo, los cultivos mixtos. Es cómo podemos cuidar la tierra, el sembrado, el lotecito, sembrando, por ejemplo, maíz, intercalándolo con frijol y metiéndole auyama. Entonces el frijol se enreda en el maíz, la auyama crece por el suelo, y las tres plantas se benefician, por ejemplo, en el cultivo, dan una particularidad muy importante, es que cuidan la tierra, fijan el nitrógeno y permiten que, por ejemplo, la tierra no se canse. Entonces, imaginémonos ese sistema de trabajo de la tierra de hace siglos que todavía se mantiene, porque en el campo, por ejemplo, vemos que este sistema de huertas existe en nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras familias, y que las labranzas, aunque obviamente cada vez más se acentúa el tema del monocultivo, cosa que es horrible y bárbara porque generalmente está ligada como a una pérdida también de los conocimientos ancestrales en la agricultura, que incluso involucran hasta semillas transgénicas y una mano de cosas horribles. Estas labranzas, por ejemplo, eran mixtas, entonces involucraban una mayor riqueza de productos, de alimentos, y en esta dinámica, pues también muchas prácticas muiscas alrededor del cuidado de la tierra, del cultivo de la tierra, pues permitían, por ejemplo, incorporar cosas que en la actualidad podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, hay muchos documentos coloniales o en las mismas crónicas también se nos habla de que los muiscas de la colonia y en la parte final de la conquista, finales del siglo XVI, eh, ay, me borré, perdón, lo siento. Hacían cosas que, por ejemplo, encontramos hoy en día en el saber de nuestros abuelos, de nuestras comunidades, como son los barbechos, las rotaciones de cultivos. Entonces, bueno, aquí es donde estoy poniendo a prueba que lo que aprendí yo, por ejemplo, con mi familia en el campo. Entonces, los barbechos son esos momentos, esos tiempos en los que la tierra descansa, en lo que la tierra se deja descansar de un cultivo, no se siembra nada para que recupere su fertilidad y se vuelve y se siembra. Entonces, hay muchos casos documentados dentro de trabajos investigativos sobre lo muisca, prácticas agropecuarias muiscas y demás, donde se habla de que en la colonia, por ejemplo, los muiscas realizaban estos trabajos con los barbechos, rotaban cultivos. También, por ejemplo, manejaban, digamos, bueno, aparte de los cultivos mixtos, manejaban variedades de cultivos. Entonces, no había solo un tipo de papa, no había solamente un tipo de maíz, no había solamente un tipo de algodón, había variedades o tipos de esas especies.
Entonces podemos, por ejemplo, en el diccionario de lengua muisca, ustedes pueden encontrar que maíz en lengua muisca se dice haba, pero hay varios tipos de maíz: maíz morado, maíz negro, maíz amarillo, maíz rojo. Entonces también hablamos de una diversidad genética en los cultivos, de una diversidad muy interesante, muy bella, que está perdiéndose, que todavía no puedo decir que haya desaparecido, que se haya erradicado completamente de estos territorios, pero está en peligro porque ha tendido a una homogenización. Entonces, por ejemplo, habla también de varios tipos de papa en los diccionarios de lengua muisca. Ustedes buscan la palabra papa, pero también aparecen varios tipos de papa que se sembraban, que se cultivaban aquí. Es decir, la especialización que tuvieron nuestros antepasados en muchos productos y alimentos fue enorme. Es un trabajo de siglos, de generaciones de trabajar la tierra para crear esta diversidad tan hermosa y tan maravillosa, que ha ido homogeneizándose con el tiempo, porque las dinámicas del mercado y del comercio así lo dicen o lo han establecido, pero que resisten, por ejemplo, en las prácticas de nuestros mayores campesinos, indígenas, mestizos, en Boyacá, en Cundinamarca, en la misma ciudad, en donde las semillas resisten todavía, se conserva la variabilidad genética, se sigue sembrando. Y curiosamente, muchos muisquismos, por ejemplo, que están relacionados con el maíz, en algún momento yo lo pude investigar, mmm, existen dentro de las variedades del maíz. No sé si recuerdan que al principio de la charla, en la cita que les estaba leyendo de el Valle de Tena, con la microverticalidad, se hablaba de un tipo de maíz que los indios llamaban tibamen. Entonces, curiosamente, buscando entre bibliografía, trabajando en el campo también con los abuelos y con la gente, el término todavía existe y es un tipo de maíz, el maíz tibame. Entonces, cosas como esas nos dicen: momento, esa palabra existía en el siglo XVI y se usa todavía, y la variedad existe de ese cultivo. Hay un proceso de resistencia muy profundo y muy grande. Entonces, bueno, entonces imaginémonos ese sistema del mundo agropecuario de los muiscas, donde existe una rotación de cultivos, donde las prácticas de barbecho se daban, donde los cultivos mixtos estaban todo el tiempo presentes, donde, bueno, hay que aclarar que, por ejemplo, muchas prácticas agropecuarias de los europeos o de los españoles se incorporaron en el acervo de los indígenas de estos territorios. Entonces los barbechos se practicaban, por ejemplo, en España, o el sistema de los regadíos también se daba en España, de las acequias, pero que los indígenas o también ya conocían en simultáneo aquí, o que incorporaron, pero el hecho es que alimentaron un sistema muy rico que ellos tenían. El pueblo muisca, y nosotros como descendientes de ello, venimos de una tradición agrícola muy grande y agropecuaria también, pero pues esto llegó desde Occidente. Um, por ejemplo, los muiscas, y se ha hablado mucho de ello en la literatura contemporánea, pero también en las crónicas o en textos muy antiguos. Los muiscas, por ejemplo, éramos expertos, y nuestros antepasados eran expertos con el tema, por ejemplo, de las terrazas de cultivos. En excavaciones arqueológicas se han descubierto terrazas de cultivos donde se nivelaban, por ejemplo, los desniveles de la tierra, se permitían cultivar áreas que no se podían cultivar por sí solas. Entonces hay una especialización muy interesante en el trabajo de la tierra dentro de la infraestructura agropecuaria. También la construcción, por ejemplo, de camellones o zunas, como se diría en lengua muisca, al lado de los ríos, de las lagunas o de los pantanos, porque los camellones permitían una mayor productividad. Obviamente duraba muy poco tiempo, pero rápidamente las cosechas se daban, la fertilidad del suelo era enorme, podías pescar en esos camellones. Y testigo de ello son, por ejemplo, fotografías que se han tomado aéreas. Hay algunas del IGAC, del Instituto Agustín Codazzi, que toman fotos de la sabana de Bogotá cerca a Suba o a Cota, o en las riberas del río Bogotá hacia los años 50, 60, donde se muestran, por ejemplo, líneas, patrones muy interesantes de líneas horizontales, verticales, intercaladas, que desde la tierra casi no se pueden ver, pero que desde el aire visibilizaban que todavía siglos después los camellones de nuestros antepasados existían, las formas en cómo se trabajaba la tierra. Hoy en día estas prácticas de los camellones casi siempre han desaparecido, y todo este conocimiento se perdió también porque ese choque de mundos entonces también incluyó muchas prácticas agropecuarias diferentes. Y bueno, esto igual también nos lleva a entrever eso, como que, a ver, cómo se sembraba en tiempos antiguos, cómo se comía en tiempos antiguos, cómo se cuidaba la tierra. Entonces, pasando ya a otro punto, que creo que de hecho volé un poco, no sé, ya estamos en el tercer punto, que es el mundo agrícola y el pecuario. Um, por ejemplo, podemos hablar que
Exacto, aquí me hablan en algún comentario como ocurrió con los Sinú. Cuando ustedes ven los territorios de la cuenca del río Sinú allá en Córdoba, ustedes ven en las fotografías aéreas unas construcciones y unos patrones maravillosos, bellísimos, que seguramente tardaron siglos y décadas en hacerse, volverse a nacer y sembrarse, que expresan muchas formas diferentes del trabajo de la tierra, de producir unos alimentos, unos productos que se han ido perdiendo o que todavía existen, pero están agonizantes. Por ejemplo, es lo que sucede como en Mesoamérica con el tema de las chinampas. Las chinampas son un tipo de cultivo muy semejante a los cultivos acuáticos. Ahora bien, pasando a otro tema, entonces también, aunque los muiscas, nuestros antepasados, estuvieron muy ligados con la producción agrícola, con el trabajo enteramente de la tierra y también de la explotación de la tierra desde la minería y bueno, de otras cosas, que sobrevive en la actualidad de nuestras familias y nuestro acervo. El mundo de lo pecuario, o sea, de los animales también llegó aquí. Entonces, aunque cueste creerlo, existe documentación al respecto en visitas de funcionarios coloniales, en trabajos con encomenderos, en pleitos de tierras, en pleitos judiciales, en herencias, de que los indígenas muiscas de la conquista, que después llegaron a la colonia y sus descendientes, empezaron también a acceder a ese mundo de alimentos, de productos, de bienes de consumo también de los españoles y a incorporarlos. Entonces, por ejemplo, vemos que había indígenas que eran dueños de cabezas de ganado, de reses, de caballos, de cabras, de gallinas. En los tributos que, por ejemplo, se le daba a los encomenderos, encontramos, por ejemplo, huevos que se tributaban, quesos que las mujeres intercambiaban a cambio que las mujeres recibían a cambio de sal cuando iban a las salinas. Encontramos, por ejemplo, indígenas muiscas cultivando trigo, habas y otros cereales y otras leguminosas que vienen de otro continente. Entonces, vemos que el panorama de este choque también de mundos rurales, agropecuarios, dejó también muchas cosas dentro de los mismos indígenas que también ellos mismos aprovecharon en la construcción de una nueva economía, de una forma diferente de alimentarse y de, también de vivir. ¿Por qué? Porque también estamos en una etapa en la que el proceso de amestizamiento empezaba a ser muy fuerte, un proceso de hispanización, donde la lengua se estaba perdiendo, las costumbres, las tradiciones, las formas de vida. Algunas sobrevivieron en la actualidad, otras desaparecieron por ese choque tan grande. Entonces, por ejemplo, encontramos que había muiscas que trabajaban en estancias o en haciendas o en encomiendas como arreadores de ganado, como muleros, como criadores de ganado, capadores y demás, y que asimismo ellos podían adquirir estos bienes y productos que venían de otro continente. Entonces, en el panorama agropecuario, rural, campesino de Lomuisca, encontramos que los animales empezaron a incorporar poco a poco y que no permanecieron como por allá arriba en las grandes élites políticas o sociales o económicas, sino que también el pueblo podía adquirir este tipo de animales o este tipo de implementos. Entonces, eso en la actualidad, por ejemplo, nos ha llevado a que, bueno, cada quien en su pedacito de tierra, en el campo, en el pedazo, por ejemplo, pueda tener tanto sus cultivos donde podemos encontrar productos nativos como el maíz, las uchuvas, las curúas, las chuvas, las civias, los baluyes, los frijoles, pero también podemos ver que se siembra el trigo, la cebada, la albahaca, el anís, pero también vemos que en la casa comen huevos, comen carne de res, carne de cerdo, que a la changua, que es un plato prehispánico, que es un plato muisca, es un plato indígena, se le bota huevo, por ejemplo, y leche, que son elementos que no estaban dentro de la receta original, pero que en síntesis, por ejemplo, lo que era el agua y la sal, porque changua en lengua muisca significa como aguasal, ziangua, ziengua, um, permanecían allí. Entonces, la ruralidad contemporánea, la de nuestros abuelos, la de nuestra gente, la de estos territorios, involucra hoy en día ese choque de esos dos mundos, de esa negociación de esos dos mundos. Y obviamente muchas cosas se han perdido, muchas cosas ha sido difícil recuperarlas, otras finalmente va a ser un complique, pero eh, bueno, digamos que nos ha abierto la posibilidad un poco de entender también cómo se puede seguir resistiendo, se puede seguir luchando desde lo que tenemos y transmitirlo. Entonces, por ejemplo, en el proceso contemporáneo de autorreconocimiento de Muisca, en el trabajo hecho en los cabildos, en las comunidades rurales o urbanas, en los pueblos reconocidos o no como muiscas, en las comunidades campesinas que no les interesa un reconocimiento como muiscas, eh,
Es clave, por ejemplo, recuperar los alimentos propios, las semillas nativas, las recetas de los abuelos, nuestras tradiciones gastronómicas, porque esos son elementos diferenciadores que forman parte de nuestra cultura y de nuestros saberes. Y también no se puede hablar de lo indígena solamente desde la lengua, desde la apariencia física, desde los apellidos, desde el carnet que da el gobierno o el Estado, no, también desde nuestros alimentos, desde nuestras prácticas más cotidianas. De hecho, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han comido un cocido en esta cuarentena? ¿O cuántos han hecho un envueltico de maíz pelado? ¿Cuántos, no sé, se han comido, por ejemplo, una changua, un cuchuco, unos envueltos? Entonces, bueno, digamos que esa es una presentación muy reducida, muy compilada de todo esto que les hablaba al principio de la charla, de los intercambios comerciales, de los trueques, de los mercados, de ya después del tema de la alimentación muisca, como dijeron los españoles que era, cómo muestran los documentos que fue en la colonia, cómo nos demuestran nuestros abuelos y nosotros mismos que es en la actualidad, qué cosas se mantienen, qué tienen, por ejemplo, todavía una relación dentro de lo muisca. Y ya después profundizamos, o bueno, al menos alcanzamos a sumergirnos a nadar un poco en esas aguas del mundo agrícola y pecuario de los muiscas. Entonces, para quienes han prestado atención a esta charla, no sé si se han dado cuenta de que no dista demasiado de la actualidad. Y eso es fundamental para entender cómo nosotros ahora, como descendientes muiscas, nos paramos y luchamos nuestras tradiciones y nuestros sistemas de cultura y de formación política, porque incluso la alimentación es algo político también, cómo tienen relación con ese pasado. Y sí guardan semejanzas que nos permiten entender, oiga, no estamos locos, descendemos también de ellos, porque mira, podemos probarlo, lo encontramos en los nombres, en las recetas, en las preparaciones. Entonces, bueno, eso es como lo que les puedo contar un poco, así como súper comprimido de todo este tema. Si quieren puedo responder algunas preguntas. Antes de eso, bueno, sí, mientras van formulando las preguntas, eh, para el tema de muisquismos, que lo voy a dar, es que esto es algo re complejo, así que van a salir muchas charlas, pero cuando lleguemos al tema de lengua y después al tema de muisquismos, o sea, palabras de la lengua muisca presentes en el español actual, va a haber una charla que nos va a hablar de los muisquismos no solo como palabras, sino lo que hay detrás de esas palabras. Entonces hay muisquismos convertidos en plantas medicinales, en alimentos, en bebidas, en preparaciones, en vestimentas y demás. Entonces va a haber charlas un poco más profundas sobre esos alimentos muiscas del pasado que resisten en la actualidad. Vamos a hablar del cocido, vamos a hablar de los cubios, vamos a hablar de las chuguas, vamos a hablar también de, por ejemplo, para qué sirve el árbol de pauche, para qué sirve el tibaquín, para qué sirve el frailejón, todas estas cosas, porque pues aquí no me podía poner tampoco como a profundizar demasiado al respecto, pero va a haber una charla sobre ese tema que es muy interesante para entender esa relación pasado-presente. Y la siguiente charla que va a haber, será ya la otra semana, tiene que ver con el biojote. El biojote en lengua muisca traduce, o los españoles lo tradujeron así, los sacerdotes, como borrachera. Y voy a tratar de plantear una nueva forma de entender el biojote desde la revisión de un trabajo muy interesante de un libro que se llama Costumbres en Disputa, de cómo se entiende el biojote como algo más que una sola borrachera, sino como un escenario espiritual, cultural, alimenticio, lingüístico, político supremamente rico. Y que no era una ceremonia, ni un escenario, ni un acto superficial y banal, era profundo. Entonces, eso va a estar ligado también con los temas de los alimentos, de lo político un poco y de todo este tema que estaba introduciendo en la charla pasada y en este. Con eso cerraríamos un poco ese tema y ya llegaríamos con lengua. Ahora bien, ya estoy viendo por aquí ahora sí sus preguntas. Entonces, por ejemplo, preguntan aquí que cuál es la receta original de la changua. Bueno, esto es más para el tema de muisquismos, que es mi especialité, pero vamos a hacerles un poco de spoiler. Resulta que changua sabemos que es una palabra de la lengua muisca, porque bueno, es un trabajo muy interesante que realizó Diego Gómez y también muchos amigos del grupo de investigación y otras personas muy pilas en este tema. Y es que changua viene de es una palabra compuesta, o sea, está unida por dos otras palabras pequeñitas que se asoció con el muisca zie, que es agua, y negua, que es sal. Entonces, digamos que al unir zie y nigua, ziengua, yenigua,
y con un proceso de cambio lingüístico donde, por ejemplo, muchos puntos de articulación de las consonantes cambiaron, donde se generó un cambio también en la forma de escritura, hizo que esa palabra diangua o diengua empezara a ser lo que conocemos ahora como changua. Y en su significado, que es agua y sal, pues básicamente nosotros podemos pensar, carajo, es un aguasal, es un caldo. Y en esencia, por ejemplo, si nos damos cuenta en los documentos lingüísticos, donde los alimentos de los que se habla son caldos, sopas, mazamorras, o sea, son alimentos líquidos, no parece muy loco pensar que básicamente se estaba hablando de un aguasal, que seguramente se le añadían productos como las papas, por ejemplo, las yomas, o la papa, se le podía seguramente agregar otro tipo de tubérculo, que ya con el tiempo y con la llegada de productos que llegaron con los españoles, valga la redundancia, empezó a incluirse el cilantro, se incluyó, por ejemplo, el huevo, se incluyó la leche y otros productos que no tienen nada que ver con la etimología de agua y sal, así como así, pero que nos permite entender, ok, mira ese choque de mundos tan interesante, mire cómo hay una hibridación cultural tan grande allí. Y claro, de hecho, por ejemplo, en el investigar muisquismos en la actualidad, es decir, irnos por allá para el campo y hablar con abuelos, con abuelas, con campesinos, con personas en la ciudad o en el campo que han tenido una tradición rural muy fuerte, los muisquismos también tienen variedades a medida que cambia el territorio. Entonces resulta que, por ejemplo, en el norte de Boyacá y en el área de Santander y demás, a la changua también se le puede llamar chingua o chirgua. Entonces vemos que también hay cambios dialectales ahí muy interesantes, pero en un trabajo que realizó investigadores del Caro y Cuervo con el ALEC, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, ellos cuando documentaron el tema de los alimentos y sus preparaciones, documentaron que, por ejemplo, las changuas en varias partes del territorio de la Cordillera Oriental eran caldos con sal y que no incluían muchas veces leche, que unos metían papa, otros metían no cilantro, sino apio, otros no metían pan de maíz, sino calao. Entonces, por ejemplo, el calao no siempre es calao en la changua, sino también puede ser pan de maíz. Entonces, podemos decir que la tradición de la changua con leche es más bien como algo contemporáneo. La leche se añadió seguramente en un escenario de la colonia y de ahí para acá, y que no es la única forma en la que este plato tan interesante se nos presenta. De hecho, en el grupo de investigación Muiscubún yo realicé varios articulitos sobre alimentos y cosas relacionadas con muisquismos, donde se habla de la changua. Caso es que en sí es una guasal. Bueno, no sé quién más quiere hacer algunas preguntas al respecto. No sé quién más quiere hacer muchas preguntas al respecto, pero bueno, digamos que en el tema de muisquismos, por ejemplo, relacionado un poco con los alimentos de nuestros antepasados, pero también nuestros alimentos de la hora, el link que les acabé de mandar es el diccionario de muisquismos que elaboré yo junto con otros compañeros del grupo. Allí se incluyen, por ejemplo, fotografías, recetas, elementos, digamos, culturales que giran detrás de esas palabritas que están allí. Entonces hay muchos muisquismos ligados con los alimentos. De hecho, en cuanto al cómo sobrevivieron y se conservaron y se siguió luchando la identidad muisca, digamos en el tema del agropecuario, del territorio, de los alimentos, de las medicinas, fue un escenario que no se perturbó tanto como, por ejemplo, el escenario de la vida religiosa, de la vida espiritual, con una intervención muy fuerte por parte de la iglesia y las instituciones. Entonces, por ejemplo, es muy lindo ver que todavía existen más de 100 o 200 muisquismos ligados y relacionados con plantas del monte, con alimentos, con partes de las plantas, con nombres de animales. Es decir, ese campo del territorio, de lo biológico, de lo natural, no sufrió tanto, obviamente, comparémoslo, pero no sufrió tanto, por lo menos logró resistir mucho más que otros. Y son saberes vivos todavía en la tradición de las familias en el campo. Bueno, sí, por ejemplo, lo que aquí comentan es que sí sería como una changua negra o un caldo brujo, que también le llaman, que en este caso un caldo brujo es un caldo sin sal, o una changua caballuna en la que este caldo básicamente no lleva leche. Entonces, por ejemplo, la incorporación de la leche en muchos platos como este, pues es muy posterior a la conquista, ya justo en la época en que se empieza a dar este relacionamiento del mundo español con el mundo indígena. De hecho, por ejemplo, las chichas, digamos,
muchas preparaciones de las chichas no son solamente con maíz. Haben infinidad de variedades de chichas. Hay chichas de chuguas, hay chichas de cubios, hay chichas de maíz, hay chichas de cachipaya, hay chichas de arracacha, hay chichas hasta de papa, que de hecho forman parte del acervo alimenticio y gastronómico de muchas comunidades de estos territorios, de las comunidades muiscas también, campesinas, pero que la homogenización, digamos, de la bebida, pues nos hace ignorar de que hay algo más allá de todo eso. Por ejemplo, la chicha, digamos que aunque no ha cambiado mucho, hoy en día, por ejemplo, incluye panela, y la panela y lo que es la caña de azúcar, pues no son americanos. Cómo se endulzaba, con miel de abejas o con otra cosa, cómo se preparaba. Entonces, todos estos elementos culturales de lo alimenticio y lo gastronómico de nuestros antepasados sufrieron variaciones enormes, pero sabiendo buscar y preguntando también es a la gente de ahora que todavía conserva y guarda estas tradiciones, podemos empezar a hilar cada vez más ese pasado y ese presente. Bueno, no veo más preguntas, entonces yo me despido. Ah, bueno, ah, aquí preguntan, por ejemplo, del ajiaco, entonces pónganse a pensar. Es muy curioso que el ajiaco, una vez más, tiende a estar relacionado con un área de distribución como el altiplano cundiboyacense, pero los valles interandinos, la cordillera oriental, es una sopa, ¿no? Y entonces incluye, por ejemplo, varios tipos de papa. Entonces es básicamente una sopa con muchos tubérculos, entonces no incorpora ya elementos de la tierra muy importantes. Entonces hay 3 tipos de papa o hasta 4, dependiendo de la variedad. Se le añaden hojas, entonces una vez más estas hojas curiosamente tienen el nombre de hojas ah, de, bueno, de huasca o de chisacá, también se le echaba a los ajíacos, de hecho, o de huaca. Entonces, digamos, otra vez, plantas con un nombre en lengua muisca, en un plato relacionado con alimentos también relacionados con nuestros pueblos, con nuestro pueblo indígena. Y digamos que en síntesis, por ejemplo, lo que son las alcaparras, bueno, las alcaparras no vienen de América, son de otra parte. La crema de leche, ya sabemos que la leche viene de Europa, o las vacas en sí, que llegaron a este continente. El aguacate con el que a veces se sirve, el aguacate es americano, y el arroz, bueno, el arroz no tiene nada que ver con el mundo americano. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, el ajiaco reúne una mano de intercambios, es un sancocho, es básicamente una mezcla de muchas cosas, pero podemos empezar con detenimiento a encontrar esos elementos que nos ligan con nuestros orígenes. De hecho, los cuchucos, por ejemplo, que son sopas también, otra vez, en sí primero fueron cuchucos de maíz. Con el tiempo, a medida que llegaron otros cereales, entonces ya vemos de trigo, de cebada, y bueno, de ahí para allá. Pero en el tema de alimentos, para no extenderme, porque ya creo que voy muy, muy largo en la charla, eso lo trabajaré con el asunto de muisquismos. Mm, el tema del nombre del ajiaco, no podría decirlo todavía. De hecho, um, es probable que sea de origen americano, pero habría que buscar mucho entonces en fuentes documentales, en ir a las comunidades, en hablar con la gente en el campo, en buscar muchos libros, en la RAE si aparece. Pero lo que sí estoy seguro es que, por ejemplo, en ese link que les pasé de whisquismos, cada una de esas palabras ha pasado por un filtro del berraco para poderse o probar o proponer que son de origen muisca. Y bueno, relacionado con los alimentos, para mí es motivo de orgullo que todo esto sea todavía tan rico en la actualidad, pero para eso hay que transmitirse, hay que seguirse luchando. Um, y bueno, hay gente comentando por aquí cosas interesantes sobre diccionarios regionales. De hecho, eso recoge mucho del acervo popular que se ha ido perdiendo con la homogenización de las costumbres, las tradiciones y demás. Entonces, básicamente, el objetivo de esta charla, aparte de profundizar en la alimentación, en la agricultura, en el campo, en un sistema de intercambio y demás, tiene un propósito subversivo. Es que también, pues desde la misma casa, desde esta misma situación de cuarentena, ¿por qué no, por ejemplo, empezamos a revolcarle la lengua a nuestros abuelos, a nuestras familias, y preguntar por alimentos, formas de preparación? ¿Por qué no decimos un día, caminamos a la plaza y nos compramos unos cubios y hacemos unos cubios, o hagámonos una sopa de jutes? Hagámonos una chicha en la casa. No estoy con esto promoviendo el consumo de bebidas embriagantes, ¿no? Puede ser una chicha suave, pero el caso es que estas charlas también pueden motivarnos a darnos cuenta de que ese pasado que les estaba hablando en un principio no es tan pasado, es muy presente, y si podemos ser parte de su construcción y de su transmisión, pues el futuro es ahora. Entonces, en esa dinámica, pues también
compartimos y enriquecemos cada vez más lo que nos hace propios, lo que nos hace muiscas o lo que nos hace indígenas a cada una de las comunidades también que lo son y que está determinado en estos temas en particular. Entonces, nada, es esa invitación a que desde ahora pues se puede resistir y se pueden aplicar estos conocimientos a la vida cotidiana porque no son lejanos todavía a nuestra realidad. Y bueno, no siendo más, les doy muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí pendientes en esta charla. También, sobre todo, por sus comentarios, por participar con lo de las preguntas. Creo que de nada sirven estas charlas si no se puede participar e interactuar con ustedes y pues agradezco mucho eso que comparten. Ya saben más o menos qué temas vienen para las posibles charlas. Obviamente me estoy dando látigo para preparar unas cosas como bien chéveres. Y pues quería comentarles que si a alguno de ustedes le interesa reconocer un poco mi trabajo, valorar lo que he estado realizando con estas charlas y con estas iniciativas y desea de forma voluntaria hacer un aporte económico o de otro tipo a mi persona, pues nada, quedaré eternamente agradecido porque también esto me motiva a seguir continuando con mi trabajo. Si es en este caso una contribución económica, ustedes pueden hacerme una consignación a Nequi, a mi número que es el 304-596-7327. Y si no, como hicieron unos amigos en el Cabildo Muisca de Suba, un intercambio de cañas de chin para hacer instrumentos musicales por estas charlas. Entonces, esas son nuevas formas de construir conocimientos y intercambios. Entonces, nada, les agradezco mucho por esto. Ya saben que los videos míos yo los estoy subiendo por el blog que tengo por YouTube. Ahí los pueden comentar, pueden compartir estos videos. Son para todo el mundo. En lo posible trato de construir estas charlas lo más amables y abiertas posibles. Entonces, nada, les agradezco mucho por su tiempo y sepan que la única manera de poder seguir hablando de estas cosas es luchando, es resistiendo, es seguir diciendo que tuvimos un pasado, tenemos un presente porque vivimos y tendremos un futuro en la medida en que nos comprometamos con esta lucha futura. Entonces, nada, sean fuertes, un abrazo muy grande y en esta cuarentena leamos mucho, preguntemos mucho y luchemos mucho también. Hascua Sejipcuaco, les mando saludos, envío saludos y Misichoscua, un abrazo para todos, que estén muy bien, cuídense mucho. Y después incluso les puedo enseñar o podemos hacer intercambios de recetas, de chichas, de otros alimentos. Chao pues.